Bien, hermanos, amigos, buenos días. Después de un vistazo a ciertos principios preliminares, ayer en la tarde arribábamos a un entendimiento, una definición de la doctrina de la elección para salvación, ¿lo recuerdan? Y hablábamos como un entendimiento de lo que es la elección divina para salvación. Tiene mucho que ver con entender que nuestra salvación tiene una prehistoria, ¿recuerda? Es decir, que nuestra salvación tiene un pasado y que ese pasado es bien lejano. ¿Por qué? Porque está en la eternidad, está en ese ámbito en el que Dios, como causa primera de todas las cosas, ordenando todas las cosas, también ordenó elegir de todos los hombres caídos, de toda la generación de Adán, elegir a unos para salvación y pasar a otros y dejarlos en su condición caída para condenación. Así que hablábamos a la luz de este análisis de la historia o de la prehistoria, si me permite decirlo así, de la salvación particular o de la salvación de cada uno de nosotros. Entonces llegábamos a que hay términos que nos alumbran un poco acerca de lo que es esa elección. Hablábamos del término predestinación y dijimos que la predestinación significa destinar algo con anterioridad, antes, destinación, destino. Así que es destinar algo antes, y dijimos que Dios siempre hace todo con un propósito. De tal manera que la elección va relacionada con la predestinación, porque Dios elige para un fin, para un destino, para un propósito. Y eso entonces nos ayuda a comprender lo que es el tema de la elección para salvación. Ahora bien, quisiera complementar esto que dije hace un momento y a lo último que llegábamos en la pasada oportunidad con el tema de la naturaleza de la elección. Es importante también aquí, para consolidar una buena definición y un buen entendimiento de lo que es la doctrina de la elección para salvación, tener claro cuáles son las características, cuál es la esencia, la naturaleza de la elección divina. Y ustedes creo que conocen que hay un texto que es el texto no solamente clásico, sino el texto más claro, el texto mucho más explícito respecto a esta doctrina de la elección para salvación, que es Efesios capítulo 1. Así que yo lo invito a que mire el capítulo 1 de Efesios. Sé que es muy familiar para muchos de nosotros, pero aún así es necesario volver a mirarlo, volver a verlo. ¿Para qué? Para que tratemos de captar esas características de lo que es la doctrina de la elección. Saber un poco mejor qué es, en qué consiste, cuál es su esencia. Y bueno, voy a leer del verso 4 al verso 6 específicamente. Dice así: según nos escogió en Él, está hablando de Cristo,
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces son estos versículos, querido hermano y amigo, los que nos van a permitir por lo menos sacar, extraer, yo diría que por lo menos 3 características sobresalientes, principales de la doctrina de la elección para salvación. Y la primera de ellas, la primera característica, es que la doctrina de la elección para salvación en la Escritura se nos muestra como eterna. Y ya tenemos un preámbulo que hemos hablado el día anterior, en las charlas pasadas, para no detenernos mucho en esto. La naturaleza de la elección tiene que ver con que es una elección eterna. Y eso creo que usted ya lo captó en el versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces permítame repasar otra vez el concepto, pero ya más brevemente, porque lo estuvimos meditando un poco más despacio en el día de ayer. Hubo un tiempo, hermano y amigo, en que solo existía Dios. Así que todo lo que vino después, ¿quién lo causó? Dios. Permítame decirlo, es un razonamiento lógico, sencillo, ¿sí? Solo existía Dios en la eternidad. Y después todo lo que vino a existir y ser, etcétera, etcétera, pues tienes solo una causa, una razón de ser, y es Dios, porque el único que existía era Dios. Entonces ya de eso general, pasando a algo mucho más preciso, mucho más particular, entramos a mirar cómo Dios entonces también, en cuanto a la condición del hombre después de Adán, Él decide elegir de todos los descendientes, déjenme insistir en eso, que están en una condición caída y que justamente merecen la muerte, decide entonces elegir a unos para salvación. Por esta razón, entonces, estamos diciendo que la salvación, que la elección para salvación es eterna, porque es un ejercicio, si me lo permite decir así, o es una obra de Dios que se dio en la eternidad, antes que el mundo fuera. Él ordenó todas las cosas de tal manera que, por eso hablamos de una predestinación, una planeación, un arreglo anticipado. ¿Y cuándo fue ese arreglo anticipado en cuanto a quiénes o cuáles almas eran las que iban a ser salvas de todas las que estaban condenadas a muerte eterna por causa de la entrada del pecado a la humanidad? Eso se dio en la eternidad, es claro. Por eso dice el texto, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Segunda característica. Entonces la doctrina de la elección nos habla de que es una elección eterna. En segundo lugar, nos dice que es una elección soberana. Soberana. Mire conmigo el verso 5. En amor,
habiéndonos predestinado, ahí está la palabra para los que todavía luchan de que por qué predestinación, ahí está la palabra muchas veces. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿según qué? El puro afecto de su voluntad. Es decir, según su voluntad soberana. ¿Quién estaba con él cuando solo estaba él y existía él? ¿Quién le estaba aconsejando? ¿Quién le estaba diciendo? ¿O quién le estaba presionando para que hiciera algo? Nadie. Entonces fue conforme a su libre y perfecta voluntad. La elección para salvación es una elección soberana. Y no tenemos problema con afirmarlo, y pues la Biblia nos lo está diciendo. Es según el puro afecto de su voluntad. Ayer hablábamos de que el ser humano, por causa de que aún tiene unas facultades conforme a la imagen y semejanza que Dios le participó, pues el hombre también ejerce voluntad, ¿recuerdan? Pero que no podíamos igualar, equiparar la voluntad de Dios con la voluntad del hombre, así como no podemos equiparar la libertad de Dios con la libertad del hombre. Dios es infinitamente soberano, autoexistente. No hay ninguna ley que a Él lo esté limitando, sino solamente su propio ser y naturaleza. De tal manera que Él soberanamente decidió en la eternidad hacer una elección y elegir quiénes iban a ser receptores de todos los beneficios que su Hijo Jesucristo iba a alcanzar en la cruz conforme al plan de salvación. Soberanamente, conforme al puro. ¿Qué significa puro? Que no tiene mezcla. No había otra cosa que estuviera afectando a Dios para llevarlo a tomar una elección. No, Él lo hace por su libre voluntad. Entonces, hemos dicho dos cosas, dos características de la elección. Es eterna, es soberana. Vamos con una tercera. Es por gracia. Es por gracia. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué decidió Dios en la eternidad elegir unos y pasar a otros por alto? No, porque es que Dios debía tener desde antes de la fundación del mundo a sus preferidos, a los que le caían bien. No, en ningún sentido. Ninguno merecía. Por eso es importante remarcar que una característica de esta elección es por sola gracia. Ninguno de los elegidos aportó algún tipo de mérito, alguna cualidad, algo que hiciera que la voluntad de Dios se inclinara o se viera obligada a elegirlo. Y eso es muy importante comprenderlo. ¿Por qué? Porque a veces se habla de que Dios es injusto. ¿Cómo así que eligió a unos para salvación y dejó a otros en su condición para condenación? No, Él no es injusto porque Él eligió por gracia. Es decir, que no había nada
externo a él que estuviera demandando, obligándolo o haciéndolo a él deudor de alguien para que lo eligiera para salvación, en virtud a que todos los descendientes de Adán, de los cuales Dios eligió unos para salvación, todos, absolutamente todos, estábamos muertos y caídos en delitos y pecados, y nuestra naturaleza caída nos hacía enemigos de Dios, y todos éramos despreciables frente a la majestad de la gloria, de la santidad y perfección de Dios. Todos estábamos destituidos. Así que la elección es por gracia. El único mérito que teníamos todos era el mérito para ser condenados a la ruina eterna en el infierno. Eso era el mérito que teníamos. Así que algunos dicen, bueno, pero es que otra vez Dios es injusto. Porque ¿por qué eligió a unos y dejó a otros? La pregunta sería entonces, bueno, ¿Dios estaba obligado a salvar a todos? Si hubiera estado obligado a salvar a unos, no era por gracia, sino era por obligación. Porque ¿qué es la gracia en su definición más básica, más sencilla? Es un favor inmerecido. Es un favor inmerecido. De tal manera que eso implica que la gracia debe ser o es totalmente independiente de cualquier actividad humana. Si no, ya no es gracia. De este aspecto, de esta característica, hermanos y amigos, de la doctrina de la elección, esta característica de la gracia, se desprende el concepto de la elección incondicional. ¿Se ha oído hablar de ese término? Me imagino que sí. La elección incondicional. Entonces ya estamos ampliando más nuestro concepto. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya no solamente de una elección para salvación, sino una elección para salvación incondicional. ¿En virtud a qué? En virtud a que es por pura gracia. Y porque es también por una acción soberana, una decisión soberana de Dios. Así que este aspecto, esta característica de la doctrina de la elección, la gracia, o que es una elección por gracia, es lo que le da mayor brillo a la doctrina, al nombre de las doctrinas de la gracia. La elección incondicional es como un gran reflector que ilumina y que deja en evidencia, deja en relieve la gracia de Dios, las doctrinas de la gracia de Dios. Todo el significado de la palabra gracia queda remarcado, queda enaltecido por esta doctrina de la elección incondicional. Por eso algunos llegan a decir que la importancia de la doctrina de la elección incondicional o predestinación tiene que ver especialmente con ser la doctrina que mayormente permite comprender lo que es la palabra gracia, su concepto, lo que es la esencia de la gracia. Porque ahí es cuando vemos claramente que es algo que depende solamente
de la buena voluntad de Dios. Que Dios, como es Dios, y para ser Dios, siempre Él está inclinado a hacer lo bueno. Siempre Él está inclinado a ser misericordioso. Así que Él muestra su amor en gracia mediante esta doctrina de la elección incondicional. Entonces, 3 características sobresalientes a la luz de estos versos, del verso 4 al 6, de este capítulo 1 de Efesios. Primero, que es eterna. Segundo, que es soberana. Y tercero, que es una elección por gracia. Con esas 3 características y lo que dijimos ayer en la última parte, para llegar a una definición, ya podemos tener un concepto más completo de lo que es esta doctrina de la elección divina. Podemos tener una noción mucho más elaborada, podemos formular más claramente lo que es la doctrina de la elección divina. Y la voy a leer conforme a lo que tengo en mis apuntes. Esta noción ya más completa de esta doctrina. Es el acto eterno de Dios por el cual, en su soberana benevolencia y sin atender a ningún mérito previsto, escoge a algunos de entre el número de los pecadores para que lleguen a ser recipientes de la gracia especial de su Espíritu y por ende a ser participantes voluntarios de la salvación obtenida por Jesucristo. Yo sé que ya se la aprendieron de memoria, ¿cierto? Van a empezar a venir aquí al frente a recitarlo. Vuelvo a repetir. Es el acto eterno de Dios por el cual, en su soberana benevolencia y sin atender a ningún mérito, escoge a algunos de entre el número de los pecadores para que lleguen a ser recipientes de la gracia especial de su Espíritu y en consecuencia ser hechos partícipes voluntarios de la salvación obtenida por Jesucristo. Eso es la doctrina de la elección para salvación. O sea que ya aquí terminó, ¿cierto, hermano Agustín? Hermano Agustín me dijo, vea, hermanos, necesito que usted enseñe esa doctrina. Bueno, vamos a buscar si esa doctrina, si lo que acabamos de meditar y a lo que acabamos de llegar, tiene un sustento. Bueno, creo que por lo menos, o en principio, podemos abordar 2 buenos sustentos acerca de esta doctrina de la elección incondicional para salvación. Y el primer sustento es la palabra de Dios. El más sólido sustento por donde debemos siempre empezar. ¿Lo dice la Biblia? ¿Dios lo enseña? La respuesta, por supuesto, es claro que sí. Así que la Biblia, o en la Biblia debemos encontrar muchos textos que nos hablen con claridad de esta doctrina de la elección. Así que les propongo dar un repaso a varios versículos. No son todos los que pudiésemos hallar en las Sagradas Escrituras sobre elección, pero por lo menos son unos que nos sirven de muestra para ver que en efecto hay testigos bíblicos. La palabra de Dios sí enseña la doctrina de la elección para salvación por parte de Dios, o lo que se conoce como la elección incondicional o la predestinación. Vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 15.
Y el versículo 16, dice el Señor Jesús, después de dar la enseñanza acerca de la relación que hay entre Él y su iglesia, ilustrándola con la vid y los pámpanos. Entonces Él dice en el verso 16, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Creo que es muy explícito, no hay que hacer una aguda investigación del texto, no, está muy claro, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Casi que no hay que decir nada más, ¿cierto? ¿Cierto, pastor? ¿Quién eligió a quién? El pecador eligió el bien para su alma que se encuentra destinada a la muerte eterna y pudo por sí misma ver y entender el plan de salvación en la persona de Jesucristo, y entonces dijo, esto es lo que yo quiero para mi alma, para que no se pierda en el infierno eternamente. No, eso no fue así, porque el hombre estaba totalmente incapacitado, dijimos, para elegir algún bien espiritual para su alma mediante el plan único y perfecto que Dios mismo había diseñado para salvarle. De tal manera que estando en esa incapacidad para elegir ese bien para su alma a través del plan de salvación, pues lo único que le queda es que Dios tenga misericordia, que Dios muestre su benevolencia, que Dios lo mire con gracia, que el pecador halle gracia en los ojos de Dios y Dios le elija. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Hechos capítulo 13, versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos. ¿Sí? Creyeron todos. Bueno, todos los que estaban predestinados. Ordenado y predestinado es un sinónimo aquí. Legítimamente lo podemos usar como sinónimo. ¿Por qué? Porque estaba ordenado ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Había una preordenación, se había elegido el destino de ciertas almas con anterioridad, y por esa razón creyeron ¿quiénes? Los que Dios había elegido ya habían sido preordenados, predestinados a ser beneficiarios de la obra de Cristo en la cruz, y por eso creyeron, abrazaron a Cristo y fueron salvos. Ahí entonces podemos también ver cómo está de manera explícita: creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Mateo capítulo 20, versículo 16. Mateo 20, 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Este es un texto que se encuentra dentro de la parábola que el Señor enseña acerca de los obreros en la viña, ¿recuerdan? Así que mi punto es que en esta parábola
se viene enseñando precisamente cómo es que Dios ejerce su soberanía, cómo es que Dios soberanamente es el que quiere en su gracia beneficiar al que Él quiere. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que es soberano y soberanamente dispensa su gracia. Entonces, puede que los jornaleros corran mucho desde la mañana y trabajen arduamente hasta la noche, o puede que los jornaleros simplemente lleguen a las 4 de la tarde y trabajen 1 hora y quizás menos, porque van y comen empanada ya con la hermana Elizabeth y tal, pero Dios, que es soberano, los ha elegido y los hace acreedores de todos los beneficios que Cristo alcanzó en la cruz para el pecador. Eso es gracia soberana. Eso es elección soberana. Romanos 8, 28 y 29, ese casi que ni que hay que buscarlo, porque los calvinistas, a mí me dijeron que es que aquí había calvinistas. Esos calvinistas recalcitrantes se lo saben de memoria. Y sabemos que los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Entonces ahí están los dos aspectos que hablábamos ayer, cuando se habla de la doctrina de la elección para salvación. Que un aspecto tiene que ver con la elección y otro tiene que ver con el destino, o con el propósito para el cual se eligen. Y aquí están las dos cosas. Dios primero los elige, los conoce, y luego entonces ordena su destino. Entonces los conoció primero y los destinó. ¿Y para qué los destinó? Dice, los conoció y también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces el Señor no solamente desde antes de la fundación del mundo hace la elección, sino que también decreta cuáles van a ser los medios a través de los cuales van a ser alcanzados esos elegidos, que es por medio del llamamiento, ¿sí? Entonces van a ser llamados, y después de que son llamados, dice aquí la Escritura, estos llamados van a ser regenerados, se les va a dar el don de la fe, el don del arrepentimiento, abrazarán a Cristo y por eso serán también justificados, como dice aquí nuestro texto. Dice, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó también glorificó. Así que asegura desde el principio hasta el fin la salvación de esos elegidos. No queda en el camino o en alguna etapa del proceso algo a la deriva, algo suelto, o quizás en la responsabilidad del hombre. No, todo está diseñado y Dios se encarga de llevarlo adelante. Él escoge desde antes de la fundación del mundo, Él predestina, Él llama, Él justifica y asegura la entrada a la gloria de esos elegidos. Qué buena noticia esa, ¿no? Si no fuera así, por el camino nos podíamos refundir y perder, ¿o no? Así enseñan algunos sectores del cristianismo, ¿no? Le infunden terror al creyente, le dicen, es que usted tiene que andar rectamente, porque de pronto se desliza y perdió la salvación. Eso no pasa, eso no es así. Muy bien, otro texto.
capítulo 9, versículo 10 al 13, de aquí de Romanos. También lo conoce usted. 9, 10 al 13. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero ¿cómo es injusto Dios? ¿No? ¿Cómo así que ama al uno y aborrece al otro? No, es que Dios aborrece a todos los caídos, pero tuvo gracia especial, amor salvífico con sus elegidos, por pura gracia. Elige entonces a Jacob y deja a Esaú en su condición. Efesios capítulo 1, 3 al 5, ese ya lo leímos. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Señor, 2:13. No se me adelante, Mauricio, pero tampoco se me atrase. 2 de Tesalonicenses 2:13. ¿Lo tenemos? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Dice: nosotros los apóstoles, dice Pablo, damos gracias a Dios respecto a ustedes, los tesalonicenses, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Yo creo que este es el texto más explícito de todos. Que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y termino con 2 de Timoteo capítulo 1 verso 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Así que, como reza el dicho popular, más claro no canta un gallo. Entonces, les decía ayer que habían doctrinas muy complejas en la Biblia, ¿recuerdan? Como la Trinidad, como las dos naturalezas de Cristo, que eran difíciles de ver explícitamente en las Sagradas Escrituras. Pero la doctrina de la elección incondicional para salvación está muy clarita, ¿sí lo nota ahí? Está explícita, está, como diría Luis Berkov, está perspicua, porque la Biblia es perspicua, clara, sencilla en su mensaje principal y fundamental del Evangelio. Hasta un niño la puede entender, porque la Biblia es clara, es perspicua. Muy bien, entonces tenemos el fundamento. Voy hasta qué hora, ¿no?
¿Las 45? Tenemos el fundamento bíblico. Pero quisiera dar otro argumento, que yo lo he llamado la armonía de la fe. Cuando hablamos en términos de teología bíblica o en términos de interpretación bíblica, en cualquiera de estas dos ramas, es necesario hablar de conceptos como armonía de las Escrituras y armonía de la fe, entre otras cosas. Y lo que estamos diciendo con la armonía de la fe, que es el punto que quiero remarcar aquí, es que la Biblia nos presenta una serie de verdades, de conceptos muy claros que están desde el principio al fin en sus páginas y que hacen parte del cuerpo de nuestra fe, de nuestra confesionalidad como cristianos. Y esas doctrinas no pueden estar en contradicción unas con otras, sino que todas tienen que estar en armonía. Así que si hablamos de que la doctrina de la salvación, de la elección incondicional es una doctrina bíblica, es una doctrina que no debe ni puede reñir ni estar en contravía, sino que debe estar en armonía con todas las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras. ¿Me hago entender? No es una doctrina que está por ahí y que bueno, y entonces ¿cómo hacemos para cuadrar esta doctrina con tal otra que enseña la Biblia, o con esta, o aquí como que choca? No. Hay una armonía de la fe. Entonces, debemos nosotros ver cómo la Escritura nos ofrece entonces una enseñanza armónica, un conjunto de verdades que están en armonía. Notemos entonces cuáles son las verdades que la Biblia presenta y refuerzan la doctrina de la elección incondicional, es decir, otras doctrinas que nos dejan ver donde no hay ningún tipo de contradicción con la doctrina de la elección incondicional. ¿Sí me comunico en el punto que quiero tratar? Bueno, la primera es la gran afirmación de las Escrituras y la gran verdad básica, que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. ¿Todos estamos de acuerdo en que Dios no hace acepción de personas? Que para Dios todos somos iguales. Muy bien. Es importante entender que Dios no discrimina. Eso es lo que nos enseña la Biblia, por ningún tipo de característica, ya sea por su educación, ya sea por su capacidad económica, por su cultura. Bueno, Dios no hace ningún tipo de acepción por alguna característica que haya en la persona. Así que la no discriminación, es decir, que Dios no hace acepción de personas, no es igual que decir que Dios trata de manera idéntica a todos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Uno de los pilares de la fe cristiana es que Dios es amor, por ejemplo. Dios ama a todo el mundo. Sin embargo, usted y yo sabemos que Dios ama de manera distinta y diferente a cada cual. Dios no ama a todo el mundo de la misma manera. Él ama a su pueblo con un amor especial. Él ama a su pueblo de una forma distinta. Dios ama a su iglesia con un amor selectivo. Y podríamos gastar varios tiempo mirando muchos textos, pero quiero resumirles que Dios nos muestra
claramente en varios pasajes cómo Dios otorga un trato muy diferente a su pueblo. En el caso del Antiguo Testamento, a los israelitas, en comparación como trata, por ejemplo, a los egipcios o a otros pueblos. Hay una distinción de todos modos que Dios hace, y eso no quita la verdad principal y fundamental de que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. En consecuencia, cuando hablamos de la elección incondicional y que Dios, de todos los descendientes de Adán, que merecemos todos el infierno, Dios decide escoger unos para salvación. No estamos diciendo que esta doctrina vaya en contravía de esta gran verdad de que Dios no hace acepción de personas. Porque una cosa es que Dios no hace discriminación y otra cosa es que digamos que Dios tiene un trato idéntico con todo el mundo. ¿Dios se alegra en el pecador y se goza en el pecador? Obviamente que no. No. Al contrario, su ira está sobre él todos los días. Entonces no confundamos, pero sí veamos que hay una armonía, porque en efecto, sí, Dios hace una elección y va a tener una consideración especial con esos elegidos, pero eso no significa que esta doctrina vaya en contra de la verdad de que Dios no hace acepción de personas. Una segunda doctrina: la salvación es por gracia. Si usted habla con cualquier creyente de cualquier escuela teológica y usted le dice, bueno, ¿la salvación es por obras o es por gracia? ¿Qué le va a decir ese cristiano? Que es por gracia. Si es un cristiano evangélico, va a decir que es por gracia. Porque los únicos que dicen que es por obras son los romanos, los católicos romanos. ¿Cuál es mi punto? Que en efecto esta es una doctrina clara, que la salvación es por gracia. Entonces, ¿qué dice nuestra doctrina de la elección incondicional? Bueno, que es mediante la fe, que no es por obras, que no es por ningún mérito, sino por la pura voluntad de Dios, independiente, por la soberana decisión de Dios. Una tercera doctrina es que el hombre está incapacitado para volverse a Dios. ¿Eso está en las Sagradas Escrituras? ¿O es algo que estamos forzando? No. La palabra de Dios dice en Romanos 3 que bueno no hay ni uno, que todos se apartaron. Dice también Romanos que el hombre está incapacitado porque no ama a Dios, ni quiere, ni puede. Así que no está la doctrina de la elección incondicional en contra de esta verdad que también está en las Sagradas Escrituras. También, en cuarto lugar, la palabra de Dios habla de que la salvación es una expresión del amor de Dios. Todos estamos de acuerdo que eso es lo que dice la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Así que sí, la Biblia dice que la salvación es una expresión del amor de Dios. Si eso es así, significa que Dios salva en virtud de su amor perfecto, lo cual presupone que la manifestación de su amor no fue motivado por algún mérito, por alguna cualidad que viera en el hombre. No, el amor es un atributo de Dios necesario. Dios está siempre inclinado a amar, y por eso la doctrina de la elección incondicional nos está diciendo que su muestra de amor se cristaliza en esa gracia que tiene con sus elegidos para salvación. Porque la salvación es precisamente
una expresión de su amor perfecto, no por mérito, no por alguna cualidad que hubiese en el hombre. Quinto, Dios en su palabra nos enseña que Él es justo. Esa es otra doctrina importante de las Escrituras. Dios es justo. Cuando Dios se da cuenta que sus criaturas racionales están tentadas a juzgar sus actos, Él siempre hace una advertencia diciéndonos que Él es justo mientras que nosotros somos pecadores. Que Él es el único justo, dicen las Sagradas Escrituras. No hay ninguna duda en que el atributo de la justicia de Dios es claro en la palabra en todas sus páginas. El punto es, la doctrina de la elección va en contra de la justicia de Dios. Ya dijimos que no es así. ¿Por qué? Porque desde que entró el pecado en la raza humana, todos quedamos condenados justamente bajo su juicio. De tal manera que Dios no es injusto cuando condena al pecador por su pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces la doctrina de la elección incondicional no está en contravía de la justicia de Dios. Y si la elección es por gracia, entonces no es por justicia. Otra vez, pero ¿por qué Dios es injusto? No, si Dios quisiera ejercer su justicia, condenaría a todos y no salvaría a ninguno y no pasaría nada. Dios seguiría siendo Dios y seguiría siendo justo, bueno, santo y perfecto. Pero es por la expresión de su gracia soberana que quiso elegir a unos en Cristo, pero Dios sigue siendo perfectamente justo. Y la doctrina de la soberanía de Dios. ¿Todos creemos que Dios es soberano? Amén. Claro que sí. El que no crea que Dios es soberano, como decíamos ayer, pudiésemos dudar y pensar que es un ateo. Así que si Dios es soberano, Él soberanamente, legítimamente, puede elegir para salvación a unos y dejar a otros en su condición caída para ser condenados eternamente. Entonces, tanto las Sagradas Escrituras nos dan muchos textos, no solo los que miramos rápidamente hace un rato, sino que también hay una armonía de la fe. Hay una armonía donde todas las grandes verdades que creemos de la palabra de Dios no contradicen la doctrina de la elección incondicional. Y eso nos ayuda a tener mayor confianza en esta verdad. Vamos a dejar por aquí, hermano Agustín, creo. Ya me pasé. Pero tranquilo. Entonces sigo. Siéntate. Venga, mi hermano Agustino, ¿quién va a dar el anuncio? Siga, hermano. Gracias, hermano Guillermo, por continuar ubicándonos a cada cual en la fe según las Sagradas Escrituras, poniendo ese fundamento de que si somos creyentes en el Señor, si somos parte de su pueblo, no fue la decisión, determinación nuestra, que podría ser cambiante, sino de Dios, la cual lo hace firme. Y pues, como también dice, el que ha iniciado esa obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Gracias al Señor. No, eso no permite que tengamos seguridad en el Señor y no estemos con confusión y con angustia. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué sucederá cuando ya no tenga lo que tengo ahora?